Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso correspondiente a este fin de semana. Israel Figueroa les acompaña en este repaso de lo más importante que ha ocurrido en la República Dominicana y en el resto del mundo. En una semana donde a mediados de esta semana, el pasado jueves, hubo un incidente que encrispó la sociedad dominicana y ocurrió en el seno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya que nos hizo recordar los peores tiempos y los momentos más sombríos de la historia académica universitaria en nuestro país, cuando una persona, se escucharon unos disparos en el seno de la UAS, se reportó inicialmente un fallecido, un herido. En el mismo jueves hubo mucha confusión sobre lo que había pasado y tanto la Policía Nacional como la Casa de Altos Estudios tienen la obligación de informar a la población qué ocurrió ahí, qué pasó. La primera versión que dio el maestro Luis Pérez, el vocero de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue de que había un estudiante que estaba exigiendo sus derechos y vaya forma de exigir derecho, aparecerse al lugar con armado y fuertemente armado, cosa que no debería ser en ningún lugar. Esto debe ser investigado porque la academia, la UAS, las universidades privadas, los liceos, las escuelas secundarias, las escuelas primarias son y deben seguir siendo lugares donde se debate el pensamiento, donde se enseñe, donde se pueda ir con todas las garantías necesarias de que a ti no te va a pasar nada, de que si hay una protesta, tú puedes integrarte a esa protesta, pero que tu vida no va a correr peligro. Y esto no puede puede volverse a repetir. Nosotros recordamos que cuando ocurrió la muerte, primero la desaparición y luego la muerte de Junior, Junior, el catedrático ese famoso que luego apareció muerto, se decía, se cuestionaba por qué en la universidad no habían cámaras de vigilancia permanentemente que estuviera resguardando y vigilando, porque en un momento se pedían los videos y, oh sorpresa, no había videos de lo ocurrido. Entonces se necesitaba documentar lo que había pasado. Luego ocurren situaciones y tú dices, pero ¿cuáles son los controles que hay? ¿Cómo se permite el ingreso de una persona con un arma de esta categoría? No te voy a decir que hayan controles de armas en las entradas porque es un lugar muy amplio, una cantidad de personas inmensa que es difícil tú revisar uno por uno, pero una escopeta es muy difícil de tú ocultarla. Una pistola yo no te digo, ¿verdad? Pero una escopeta. Y todo comenzó con una escopeta. Siguiendo con la Universidad Autónoma, eso fue el jueves y precisamente los jueves, Fernando Abreu, un dirigente de derecha, una joven promesa de la política dominicana, había iniciado en el campus universitario una especie de debates donde él, emulando a Charlie Kerr, invitaba a las personas que estuvieran que tuvieran otra opinión acerca de sus puntos de vista, a que lo enfrentaran y tuviera un debate de ideas interesante. Bueno, lo ocurrido hace una semana fue vergonzoso. Unas personas se aparecieron en el lugar y le agredieron físicamente, cosa que nos hace cuestionar incluso el espíritu democrático de quienes se oponen a un debate de ideas. O sea, es que tú estás en un independiente, claro, hay muchísima crítica que le tenemos a la UAS, pero no puede coartar el derecho de hacer un debate en ese espacio. Luego se dijo que esta persona, Fernando, no tenía el permiso necesario que se necesita
y que ningún partido político puede hacer lo que él estaba haciendo. Bueno, esa explicación se le compra. Ahora bien, de ser así, ¿por qué no se prohibió en el primer momento? Porque tengo entendido que esa no fue la primera semana. Fueron varias semanas que él estuvo ahí. Entonces, habla muy mal de la seguridad y de la inteligencia de la academia que alguien haya puesto una carpa, haya montado una actividad de debate como esa y que no se puede hacer y que de repente nadie lo detenga. Porque de ser así debió haber sido detenido el primer día, desde el primer momento. No dársele larga hasta que ocurrió lo que vimos. Y también la violencia no es la mejor manera para tú resolver los conflictos. No hay por qué agredir físicamente a una persona. No hay por qué estar con ese tirijala, con esa desconsideración, con ese irrespeto. No, no es la manera, no debe ser y tiene todo nuestro repudio desde esta humilde tribuna. Amigos, también esta semana una muy buena noticia fue que el Senado de la República aprobó sin tocar la cesantía en segunda lectura todo lo relacionado con el Código Laboral. Qué bueno. Recordemos que precisamente el tema de la cesantía dentro de todo el Código Laboral es lo que ha generado los mayores debates, porque los trabajadores, los sindicatos que aglutinan a los trabajadores han dicho que no van a permitir que se toque un ápice para que se mantenga la paz laboral en la República Dominicana. Entonces, qué bueno que esto se ha hecho así. Los senadores habían dado garantías de que iba a ser así y tan pronto teníamos esa garantía, no teníamos la menor duda de que eso iba a ser así, de que tal y como se comprometieron con los trabajadores y tal y como se comprometieron con la sociedad, la comisión iba a rendir un informe favorable y a su vez los senadores iban a coger ese informe e iban a votar aprobando, como en efecto se aprobó el Código Penal en una segunda lectura de la manera en que ocurrió. Los trabajadores pueden seguir tranquilos, los trabajadores podemos seguir respirando paz con armonía, porque ese seguro de garantía en el que se ha constituido la cesantía no se tocó. También esta semana vimos cómo algunas personas que viven con condiciones de limitaciones solicitaron al gobierno que intervengan y que mejoren sus condiciones. Es muy importante que nosotros siempre pensemos que la República Dominicana debe ser un espacio seguro para caminar, para transitar, no solamente para las personas que no tenemos limitaciones motoras, sino también para aquellos que tienen dificultades visuales, para aquellos que tienen dificultades para moverse, que les falta una pierna, que andan en silla de ruedas, que necesitan un bastón para poder identificar correctamente lo que hay en su entorno. Una de las bellezas que uno se lleva cuando visita lugares como Nueva York, por ejemplo, es la facilidad con la que tú puedes caminar si deseas, repito, si deseas, que tú puedes caminar muchos tramos. Hay unos semáforos que te pueden indicar, hay vías que si tú vas acompañando a una persona con limitaciones, tú puedes transitar un largo trayecto sin ningún tipo de inconveniente. En la República Dominicana, lamentablemente, caminar 2 esquinas, 3 esquinas, es muy difícil. Es muy difícil porque en las aceras, en los barrios, en cualquier residencial, lugar de de alcurnia, tú encuentras obstáculos que tú no te lo puedes imaginar. O sea, caminar es muy difícil. Tampoco tenemos una cultura de arbolado que contribuya a que tú quieras caminar. Pero también tú no tienes espacios amigables para tú hacerlo. Imagínense ustedes cuáles son aquellos lugares donde la mejor vista que se puede tener para caminar, el malecón, lo que sea.
¿Puede una persona con limitación motora, una persona en una silla de ruedas, transitar libremente? Cuando a veces tú encuentras un contén que tiene una rampa para personas en silla de ruedas, pero te das cuenta que solamente la tiene para subir o la tiene solamente de un lado, pero no tiene la rampa del otro lado. O sea, es muy difícil y nosotros tenemos que pensar la ciudad no solamente para las personas que no necesitan ningún tipo de ayuda para caminar. Tenemos que pensar la ciudad para los niños. Tenemos que pensar la ciudad para los envejecientes. Hay que pensar la ciudad para las personas con limitaciones. Hay que pensar en una ciudad segura, en una ciudad donde, señores, un lujo que nosotros ya hemos perdido es de tu poder estar tranquilo y disfrutar de la lluvia. Porque lamentablemente ahora cuando llueve, fácil que todo el lugar donde tú estás se inunda. Y cuando tú tienes miedo de que el carro se te puede ahogar, que tú no vas a poder irte para tu casa porque en la esquina eso se llena de agua, tú no vas a disfrutar ninguna lluvia. Y eso lamentablemente ha estado ocurriendo en los últimos años. Y es un punto que tenemos que corregir. Así que nosotros saludamos ampliamente esta iniciativa y todas estas personas tienen nuestro apoyo. Necesitamos inclusión y por favor, esto hay que subrayarlo, esta palabra. Esto sí es verdadera inclusión. Pensar en estas personas. Pensar en aquellas personas que tienen dificultades para moverse. Hay que pensar en ellos porque también ellos pagan impuestos, ellos son dominicanos y hay que hacerle un entorno mucho más amigable para que puedan desenvolverse la mayor cantidad de las veces sin necesitar la ayuda de nadie. Amigos, una pausa.